Hola amigos de Crónicas de lo Paranormal, estamos de vuelta en su canal. Este es octubre, el mes del terror, y vamos a explorar ese mundo desconocido de ciertos artefactos que, si fueran reales, causarían terror, o libros. Esas películas de terror que nos han demostrado que la fantasía puede superar la ficción, o no solamente ideas vagas. Pero bueno amigos, sin más preámbulos, veamos esos pequeños artefactos o libros que realmente, si existieran, ya hubieran provocado el fin del mundo. Mi nombre es Oscar El Zapotrejo y sean bienvenidos a Crónicas de lo Paranormal, el lugar donde las cosas suceden. Este video empieza con una película que a lo mejor no es como tal de terror, pero sí trae un poco del tema de los fantasmas, con Gasparín o Casper, el fantasma amistoso. Es una película de los 90 que trata de un fantasma que quiere ser amigo de todos, como en sus historietas. Pero esta película trata temas muy tristes porque primero está el tema de que el fantasma se siente solo y que por azares del destino y un poquito de suerte por parte del fantasma y de el psicólogo paranormal, que por la muerte de su esposa trata de ayudar a los entes o fantasmas a, a superar el ser un fantasma y lograr atravesar al otro mundo. Pero, y todo es por la avaricia de la persona que compra la mansión. Tenemos es una película con contenido de familia, con escenas muy graciosas. Los tíos de Gasparín, que son un trío de fantasmas, que nada más se la pasan molestando al doctor. Pero vemos la historia de cómo el doctor y la niña que se llama Kat, que es la original Merlin Adams, esa actriz muy buena, cómo sufre por la pérdida de su madre y su idea loca de su padre, ¿no? Y ellos van a través de la película buscando el pasado de Casper, para ver qué pasó con él. Y encontramos escenas muy tristes, como cuando él recobra la conciencia de su muerte, de cómo él murió, que probablemente fue una pulmonía que se agravó mucho, y que su papá, en un intento desesperado por recuperar a su hijo, inventa a Lázaro. De hecho, él dice Lázaro. Y él le dijo a esta niña Kat que era una máquina para revivir a los muertos. Y es donde entra un poquito el trasfondo oscuro. De que hasta qué punto llegó la locura del papá de Casper, que inventó una máquina para revivir a los muertos. Y vemos dos cosas. Vemos dos detalles: que cuando encuentran el líquido, hay otras dos botellas, una vacía y una que le quedaba un poco. Lo que significa que el papá hizo pruebas. ¿Pero en quién? ¿Por qué no en Casper? ¿Quiénes fueron sus conejillos de indias? Realmente eso es muy lúgubre y muy tenebroso. El papá murió loco, solo en esa mansión. O él fue el conejillo de indias y lo resolvió. O no lo resolvió. Entonces, el ver las dos botellas y que haya una más, y que Casper le diga que es una sopa especial para revivir a los muertos, sí es muy místico, porque quiere decir que él sabía de qué era. Y lo más controversial es que no solamente revivía a los muertos, sino que reconstruía, es una máquina que reconstruye materia, porque cuando el papá de Kat muere accidentalmente en la borrachera al caer al vacío, regresa siendo un fantasma, y la niña hace que recupere la conciencia, lo restablece totalmente físicamente.
Y en el laboratorio vemos vestigios de que el papá era fanático de Frankenstein, o a lo mejor fue lo que él buscó para hacer su máquina, darle vida a un muerto. Pero vemos en la película que el papá era un científico o un inventor que tenía la facultad de entender más allá de eso. Pero imagínense tener esa capacidad de revivir a los muertos de la nada, solamente con su espíritu. Obviamente pues tendríamos que tener al espíritu presente para que se logre eso, pero imagínense tener esa capacidad o esa inteligencia que sobrepasaría todo, la vida y la muerte. Que agarres el espíritu de tu ser querido que murió en circunstancias muy tristes o una desgracia fatal o un asesinato y que simplemente tomes su espíritu, lo metas en la máquina y regrese. Se oye muy bonito, pero las consecuencias, siempre hay consecuencias. La película es familiar, pero aunque si la ven desde otro punto de vista, trae momentos muy tristes, trae lo de la máquina, lo de por qué imagínate su locura lo llevó a un punto en el que lo logró, pero por qué murió antes de lograrlo. Y otra cosa, un Gasper o los fantasmas de la película dicen que uno pasa a la siguiente vida cuando no tiene asuntos pendientes, lo que pasa con la villana al final. Pero quiere decir que el papá de Casper, cuando vio que la máquina funcionaba, ya no tenía asuntos pendientes, lo cual le arrancó la oportunidad de revivir a su hijo. Pero ¿a quién revivió con esas 2 botellas vacías? ¿Quiénes fueron las personas que fueron sus conejillos de indias? Tal vez su esposa. Tal vez él mismo, pero no recuperó la conciencia de quién era. Tal vez hasta el mismo doctor es su padre de Casper, porque se obsesionó con la muerte de su esposa. Resolvió una cosa y revivió, y la esposa murió y se obsesionó con eso. Y un poquito fuera del tema, así como haciendo una pequeña remembranza y una teoría muy descabellada que lo dicen los Simpsons, que a lo mejor el fantasma de Casper es Ricky Ricón, que tiene una vida vacía. Pero eso se aleja mucho de la historia de la... Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor eran tan ricos sus padres, y recordemos que en la película de Ricky Ricón tenían un inventor que hacía muchas cosas. Entonces a lo mejor Ricky Ricón, un niño consentido que le daban todo, murió por una neumonía maltratada y el papá gastó todos sus recursos para revivir a su hijo. Entonces a lo mejor los conejillos de India fueron su esposa y el mismo científico que le ayudó a construir la máquina. Es muy escabroso y es muy interesante. Es de las tantas teorías que vagan aquí en Crónicas de lo Paranormal. Sigamos con la siguiente historia, el siguiente artefacto. La máquina de protones de los cazafantasmas. Fue una película en los lejanos 80s, 90s, cuando fue un boom eso de los cazafantasmas. Una película que trae una historia muy interesante, un grupo de científicos que buscan ese punto paranormal y que consiguen fama y fortuna a través de eso. Pero lo más interesante de esta película es la máquina de protones. O sea, realmente es un generador nuclear en una mochila, que no destruye fantasmas, pero tiene la potencia para atrapar, o sea, para contener un alma o fijarla en un punto y después capturarla en una trampa. Pero imagínense quién tiene la inteligencia para hacer una máquina que realmente no necesita nada para seguir funcionando, porque realmente en la película dicen que la máquina puede funcionar 1000 años y no necesita recargarse.
Entonces sí es como de pensarse un poco el cómo logras eso. ¿Cómo logras crear un pequeño reactor nuclear en la espalda? Y que obviamente ellos lo quieren utilizar para capturar fantasmas y lo consiguen, pero imagínense, esa tecnología en manos equivocadas puede crearle el fin del mundo. Porque si vemos que de repente en la película cuando están disparando, pues el puro rayo pulveriza y destruye cosas. Entonces, si es de pensar, ¿se podrá lograr eso? ¿Se podrá contener un espíritu, un alma errante? ¿Y qué tanta fuerza se necesita para eso? Por eso esta película es muy interesante, porque realmente tocan un tema que a lo mejor no está tan lejos de la realidad. El contener átomos y hacer que su fuerza se pueda convertir en un campo de energía capaz de contener el alma de un muerto. Y esa tecnología se puede convertir en un arma letal. Hay que pensarlo muy bien. Tal vez a lo mejor la idea fue un disparate de alguien, pero a lo mejor hay alguien ya creándolo en secreto y el día que menos pensemos aparece el supervillano con la misma mochila creando caos y destrucción y queriendo gobernar el mundo. No lo sabemos, amigos, es muy escalofriante. Hay que pensarlo dos veces antes de para qué hacemos las cosas y con qué fin. Y para qué fin. Y qué puede pasar si cae en manos equivocadas. ¿Recuerdan esa leyenda urbana de que los pitufos de plástico que muchos tuvimos en nuestra infancia cobraban vida y mataban a la gente? O esa película de Chucky, un muñeco que a través de un conjuro de posesión pasó el alma del asesino al muñeco. O recientemente Annabelle, la muñeca que fue poseída por una bruja. Pero antes de eso, toquemos el titiritero del diablo, o Puppet Master, como fue conocida en inglés. Entonces, esa película, que es muy vieja, nos narra la historia de un titiritero que sus marionetas tenían vida propia y que no nada más eran sus marionetas para divertir, eran sus sicarios. Conforme va avanzando la historia nos van dando la idea de cómo, o nos van mostrando cómo las marionetas tienen vida. Hay una parte en la que se ve que la marioneta le inyectan un líquido verde que es el que hace que continúen, que cada cierto tiempo se lo tienen que inyectar. Entonces todos pensamos que es un artilugio de la ciencia innovador y como Frankenstein, el flujo de la vida, el líquido de la vida. Pero la saga, que son varias películas, llega un momento en el que nos demuestra de dónde viene ese conocimiento, que realmente como Andrés Tulum, el titiritero, obtuvo ese conocimiento de su maestro, que por medio de magia él logra capturar almas recién frescas o recién muertas con ese líquido para hacer que, es como son dos partes. Primero tener el alma, transportarla al muñeco, pero el líquido es el que haga que tenga las funciones de vida. Pero esa magia hace que lo obedezcan. Y vemos la película como pasan por muchas cosas y ya saben la sangre, pero imagínense ese conocimiento. O sea, son dos conocimientos. El encerrar el alma en un material inerte como madera y por medio del líquido darles vida. Entonces el final sí es muy desconcertante y hasta cierto punto aterrador, porque el que Andrés Tulón revive, encuentra a una mujer que según él cree que es su amada, y construye una marioneta tamaño real que se parece a ella y logra transferir el alma de la mujer a la marioneta, y al final vemos cómo va manejando la marioneta con los muñecos y
dices, güey, no mames, ¿se podrá hacer eso? ¿Habrá ese conocimiento místico que va lejos de la ciencia? ¿Cómo capturas un alma fresca? ¿Qué palabras, qué encantos, qué pronunciación tiene que haber correcta? ¿De dónde viene ese conocimiento? Y después el conocimiento del líquido verde, porque tiene que ser un preparado especial. Eso sí está muy loco. ¿Tú qué harías si tuvieras ese conocimiento? ¿Lo llevarías a cabo? ¿Tendrías la sangre fría para cosechar un alma y guardarla en una marioneta y hacer que sea tu sirviente eterno? ¿O simplemente te daría tanto miedo que no lo harías? Pero sigamos con el siguiente, con el siguiente artilugio. El siguiente de mis favoritos, los zombies. No ir un poquito tanto a la historia que supone que es clásica, que los zombies son esbirros de los vampiros, son personas que fueron mordidas, pero por ciertas circunstancias se convierten en esclavos, más no en vampiros como tal, pero son vampiros porque es todo un rollo. O sea, meternos en mucho. Estoy hablando del virus. Eso ya es más moderno. Para mí uno de los más icónicos es Umbrella, Resident Evil. El cómo una farmacéutica que se supone que está al servicio del bien humano busca la manera de convertir personas en armas biológicas. Cómo con su tecnología pueden manejar enfermedades o virus al punto que van mutando, se van desarrollando, se van volviendo más agresivas y se convierten en armas. Realmente del Resident ahorita se ha modificado mucho a lo que salió por los lejanos fines de los 90s, donde nada más era una cosa de zombies, invasión zombies, y se levantan de... No había conocimiento, ahorita primero que fue una plaga. Lo han tratado de desarrollar más, pero la esencia básica es eso, una bacteria que lejos de matar al huésped lo que hace es desarrollarse al punto que lo ocupa para seguirse propagando. Estamos hablando de darle inteligencia a un virus. Porque la gripe como tal ya se contagia por los estornudos y todos nacemos con ella, ya es algo que tenemos precargado. Pero imagínate algo que te mata, te lleva al punto de la muerte, pero te revive buscando propagarse, porque eso es lo que te enseñan de los zombies en Resident, que busca propagarse para hacer más daño. Entonces una inteligencia que tiene el virus. ¿Y cómo lograron eso? Hay pequeñas teorías que dicen que es una variante del ébola, con un poquito de injerto de la rabia. Y de hecho, hay una historia que los nazis buscaron eso, revivieron muerto y lograron revivir un perro con ciertas sustancias derivadas de ciertas enfermedades. Pero fue tan siniestro que no, bueno, realmente la historia dice que no lo llevaron a cabo. No sabemos si realmente esos registros alguien los tenga y está buscando eso. Ahorita en la actualidad lo vemos con esta sustancia, el fentanilo, que te pone como un zombie, o sea, pierdes la conciencia y te conviertes en una marioneta de tus instintos, que es lo que hace la rabia. Es una enfermedad que se aloja en la boca y por eso no puedes tomar agua, porque lo que realmente mata a ese virus es el agua. Pero imagínate llevarlo a un punto en el que no solamente sobreviva al agua, sino que reviva tejido muerto, que realmente apague la conciencia y el virus se aloje en los puntos, en los nervios, y haga que camines, que tenga la función de conocer un organismo que está vivo. En películas han tratado como de hacerlo a un lado, y tenemos Guerra Mundial Z, que supuestamente no atacan a otros organismos enfermos o con deficiencias,
Ahí tenemos el amanecer de los muertos vivientes o el regreso de los muertos vivientes, donde es igual un virus que se propaga por el aire o por las mordidas. Y ahí vemos un poco de inteligencia porque hasta piden más patrullas porque quieren más esos. Pero no es un tema. ¿Qué pasaría si realmente se lograra esa tecnología, ese avance en la medicina, en darle vida a un cuerpo inerte? Que ya hay muerte cerebral, que ya no hay manera de revivirlo, pero que tengas la oportunidad de mínimo revivir los instintos, pero sin conciencia. Y que por medio de una mordida pueda generar ese mismo daño a un nivel rápido, porque para que un virus te mate tiene que ser muy potente. O te mata muy rápido o es tan lento que te curas. Eso pasa con el ébola. El ébola es un virus muy mortal, sí, pero tiene ese problema o esa deficiencia que es muy buena para los hombres, que realmente mata tan rápido al huésped y cuando muere el huésped, pues muere el virus. Esa es una realidad. Entonces, estaríamos listos para un amanecer zombie. Para que yendo en la calle veas una persona a lo mejor muy distorsionada y te quieras acercar a preguntarle cómo está y de repente te muerda y creas que es un accidente, pero que de repente te pierdas. Puede ser, amigos, piénselo, puede ser. Ahora hablaremos del Cubo de las Lamentaciones. La película es Hellraiser, una película que nos habla de cómo por un puzzle descubres un mundo de locura. Un mundo en el cual los Cenobites te acompañan al placer, al dolor, a descubrir tu propio infierno personal. Ahora imagínate que estás una persona normal dentro de lo que cabe y que de repente por hacer el destino recoges el cubo y lo resuelves, que nunca te dicen cómo se resuelve, simplemente apretan un botón y ya se resuelve mágicamente, pero imagínate que te lleven a eso, a conocer a estos seres de oscuridad, de desenfreno, de locura, y te hagan pasar por cosas que realmente no sabes si vas a soportar. La verdad, la idea es muy descabellada, o sea, sí puede que exista esos seres dimensionales que están presos de eso, viven del dolor, viven de la desesperación de la gente. Yo creo que dentro de los artefactos más descabellados es este. Abres una dimensión diferente y el pago es tu propia vida. Yo no sé qué haría si me lo encontrara. Yo creo que si me encontrara un artefacto extraño con hendiduras locas, no lo recogería. O a lo mejor sí, sin saber las consecuencias. Pero tú dime qué harías si te encontraras el cubo de las lamentaciones. ¿Te atreverías a soportar ese destino de dolor y placer? ¿O simplemente lo harías a un lado?
por último tenemos tal vez una historia que se ha perdido en la literatura y en el terror porque es tan trágica, tan terrorífica, tan llena de seguridad que no comprendemos la capacidad de tener ese artefacto, la pata de mono. La pata de mono cumple 3 deseos. Les voy a hablar un poquito de ella para que conozcan la historia. La pata de mono la compra el señor White con la promesa de cumplir sus deseos más profundos, sus anhelos, sus sueños, lo que él quiere. Entonces el señor White vivía con su esposa y su hijo, y su primer deseo es: yo quiero 200 libras. Quería dinero, quería dinero, lo que yo creo que todos pediríamos: fama y fortuna y dinero, porque pues, es la necesidad más básica, ¿no? El tener para subsistir, sobrevivir, lo que ustedes quieran. Entonces el problema del señor White es que cuando pidió eso, él esperaba que le cayera el dinero así en bolsas repletas y que saliera de la mano, de sus bolsas. Pero siempre ten cuidado con lo que pides. Piénsalo 2 veces, o 3, o 4, o 5, porque los deseos se cumplen, pero en la pata de mono siempre vienen acompañados de una gracia. Cuando el señor White pide su deseo, al ver que no llega el dinero, tocan a su puerta. Y llegan gente del trabajo de su hijo, diciéndole que su hijo tuvo un accidente muy grave y murió. Y que la compensación de ese daño son 200 libras, la cantidad que él pidió. Cuando le dice esto a su esposa inmediatamente, pensando en su deseo más profundo, le dice que pida que su hijo regrese. Que él quiera a su hijo de vuelta, sea como sea. Entonces aquí es donde entra la parte más trágica, porque después de un tiempo tocan a su puerta. Pero son sonidos que no son normales. Vienen acompañados de gruñidos, de palabras que no se entienden. Entonces ellos entienden que los deseos no son tal cual, no son tan efímeros, no son tan literales. Entienden que el que regresó sí es su hijo, pero no como ellos lo quieren, sino como está. Es un muerto viviente que está tocando a su puerta porque fue su deseo: tráeme a mi hijo tal y como está. Y entonces en el meollo del asunto, en la parte más interesante de la historia, cuando los toquillos son muy fuertes, su último deseo es que se vaya, porque ellos entendieron que no era su hijo, que era una aberración traída por un deseo egoísta. Y es una historia muy olvidada, que se ha replicado, se ha parodiado, la vemos en Los Simpson, y hasta la Di lo dice, que tienes que ser exacto en lo que pides. No nada más es pedir como por pedir. Tienes que pensar en las consecuencias y cómo vas a justificar ese deseo. Por eso, amigos, cuando tengan esa oportunidad de encontrarse algo que les conceda lo que ustedes quieran, piénsenlo. Piensen en todos los efectos y las consecuencias de pedirlo. Y pregúntense: ¿es realmente lo que yo quiero, lo que yo necesito? ¿Qué consecuencias puede traerme a mí? Y después de pensar eso,
a lo mejor ya no lo piden. A lo mejor botan ese artefacto. Porque se dan cuenta que desear a veces trae consecuencias malas. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Amigos, espero que este video les haya gustado. He dejado el canal un poquito abandonado por cosas personales, pero aquí estamos en octubre, el mes del terror. Vamos a hablar de leyendas mexicanas, porque independientemente del Halloween, yo creo que lo nuestro es el Día de Muertos. Todos hablaremos mucho de eso en el canal ahorita. Haremos más videos respecto a eso. Espero que este video les haya gustado. Comenten qué les pareció. Si se me fue un detalle, pónganmelo ahí. Y compártanlo. Y síganos en nuestras redes sociales como Facebook, como TikTok, donde habrá más contenido. Este es el mes del terror y del miedo, y Crónicas ahí estará. Mi nombre es Oscar, el Zapotejo, y esto fue Crónicas de lo Paranormal, el lugar donde las cosas suceden. Buenas noches y hasta luego.